Lamentablemente, la discriminación en el Perú expande cada día, que hasta incluso se ha llegado a normalizar en nuestra sociedad, debido a que muchos peruanos y peruanas desconocen la capacidad de libertad de expresión que estos tienen. Por ende, la democracia no los incluye. ¿Y a qué población me estoy refiriendo? A las comunidades andinas e indígenas del Perú profundo, población que fue agredida a finales del año 2022, debido a las protestas realizadas debido a la vacancia del expresidente Pedro Castillo. Dicha población tuvo el derecho de protestar pacíficamente, y lo estaban realizando, hasta que este grupo de manifestantes tuvo el rechazo de la gran mayoría de los ciudadanos de la capital, llegando al punto de ser agredidos físicamente por efectivos de la policía. La falta de que un ciudadano conozca el poder de sus palabras puede originar que políticos de alto nivel y oratoria puedan convencerlos a imponerles un ideal. Debido a su poco conocimiento, no sepan lo erróneo o poco ético que ésta puede hacer, como agredir a otro grupo político, manipulación de votos o reputación. Sabater destaca la importancia de que una persona conozca la capacidad y poder de la libertad de expresión que sostienen, ya que muchas veces se nos es impuesto una idea solamente para ser aprobados por el resto, a pesar de no estar de acuerdo con ella. Las personas somos iguales en cuanto a derechos y deberes, por lo que debemos respetar las distintas opiniones. Yo espero, de verdad, que con el paso del tiempo los peruanos se den cuenta de esto, y por como van las cosas ahora, parece que estamos en muy buen camino. Últimamente en el país han habido muchas protestas que se extendieron en diversas partes del Perú, específicamente en las regiones andinas. Em, por consecuencia, han ocurrido enfrentamientos entre manifestantes y autoridades policiales donde han fallecido muchas personas de manera injusta, mayormente de origen andino. De acuerdo con el concepto de ciudadanía intercultural, este se refiere a un enfoque que promueve tanto la convivencia como la participación de personas de diversas culturas en una sociedad. También implica reconocer y respetar la diversidad cultural de una comunidad o un país como tal, y también fomentar la igualdad de derechos y oportunidades de personas independientemente de su origen étnico, cultural o lingüístico. Por lo tanto, estamos en contra con este caso, ya que se evidencia que no se han respetado a los manifestantes en ningún momento. Según Kim Lika, menciona que el Estado debe de reconocer las injusticias históricas y que pueda ofrecer algún tipo de reparación. Lamentablemente, esto ha estado sucediendo durante muchos años, donde han sufrido de discriminación y escaso acceso a la participación política, por lo que ellos continúan en una lucha constante de su obtención de derecho fundamental. La ciudadanía democrática es la forma de organización social de los iguales. Con iguales nos referimos a que sean tanto en derechos y en deberes, no en raza, sexo, cultura, capacidades físicas o intelectuales. Es decir, somos una sociedad multicultural y debe de existir esta igualdad en derechos y en deberes. Pero también la ciudadanía exige un espacio público de preocupaciones y de debate. No podemos exigir que otra persona piense igual a nosotros, pero sí debemos de respetar estas libertades de opinión, aunque sean distintas a nuestras perspectivas. En las protestas, los ciudadanos expresaban su malestar y su preocupación, pero la intervención desproporcionada de las fuerzas de seguridad con el uso de armas de fuego con munición letal hizo que no se respetara esta libertad de opinión de los manifestantes. De igual forma, en palabras de Paul Barry Clerk, ser un ciudadano pleno significa participar tanto en la dirección de la propia vida como en la definición de algunos parámetros generales. Esto quiere decir que debemos de ser conscientes y actuar en y para un mundo compartido con otros, y de que nuestras respectivas identidades se relacionen mutuamente. Entonces, las fuerzas de seguridad, al utilizar estas armas de fuego con munición letal y dejar heridos y 12 muertos, no están teniendo esta conciencia de que ser un ciudadano pleno es actuar para un mundo compartidos con otros y en bienestar de la sociedad. Entonces, podemos concluir que para poder crear una ciudadanía mucho más justa en el que entendamos la vida en sociedad y ser un ciudadano pleno, debemos de aprender a actuar y a vivir en un mundo que es compartido con otros. También podemos alegar que las autoridades que actualmente nos gobiernan no tomaron acciones propias de un Estado de Derecho moderno.
de forma legítima, pues al oprimir violentamente a los manifestantes de las protestas que sucedieron en estas localidades, no se reconocieron ni respetaron sus libertades políticas ni sus derechos más fundamentales y básicos. Ellos tenían el derecho a pronunciarse y expresar su disconformidad si sentían que lo que estaba haciendo el gobierno en ese momento no era lo correcto. La autonomía, la libertad, la dignidad, los derechos de estas personas fueron totalmente aplastados, de tal manera que se convirtieron en víctimas, víctimas de un gobierno que primeramente no los reconoció como ciudadanos, porque no les dieron las condiciones necesarias para que puedan vivir plenamente. Como ciudadanos ellos estaban cansados de sentir la necesidad de hacer que el gobierno los escuche, que cumplan con sus derechos. Desearon ser más escuchados y protegidos, pero solo consiguieron lo contrario, no solo que no los escucharan, sino de que pasaran por encima de ellos, por encima de sus derechos, porque las autoridades utilizaron fuerza letal para oprimirlos, lo que finalmente terminó en las tragedias que ya todos conocemos. Este es el actuar de un Estado de Derecho ineficiente e insensible. Hola, soy Carlos Salinas y voy a hablarles sobre cómo la democracia se relaciona con el caso presentado. En la trama de la democracia, los vínculos entre la libre expresión política y la lucha contra la misma discriminación se revelan como elementos cruciales, especialmente a considerar en las comunidades indígenas. Este entramando impulsa a examinar la estructura de la misma democracia, entendiendo enfrentar las consecuencias que puede llegar a aplicar la desigualdad misma. El atentado contra este derecho a la libre expresión política se intensifica en las comunidades indígenas, que históricamente han enfrentado discriminación sistemática y desigualdad en el acceso a los servicios básicos que debemos tener todos los peruanos. Este descontento a veces desemboca en tragedias marcadas por violencia o pérdida de vidas. La intersección entre el concepto de la democracia y la lucha contra la propia discriminación emerge la necesidad de construir relaciones sólidas. Estas relaciones nos unen para tener un derecho fundamental con una adecuada responsabilidad mediante un diálogo respetuoso, con investigación imparcial, sin apoyar a nadie, y la educación desde el mismo nacimiento para construir una sociedad más igualitaria y construir estas relaciones fortaleciendo los pilares de la democracia, también teniendo un libre camino hacia una convivencia más justa y equitativa para todos los peruanos, sin distinción alguna. Muchas gracias.